Un sacerdote de la diócesis de Nueva York, que estaba en Roma, se dirigió a una parroquia para rezar. En la puerta encontró a un mendigo cuya cara le resultaba familiar, y lo reconoció como un antiguo compañero del seminario, ordenado sacerdote el mismo día que él. Lo saludó y escuchó de labios del mendigo que había perdido su fe y su vocación, y ahora mendigaba por las calles. Al día siguiente, el sacerdote pudo asistir a la misa privada del Papa. Como era costumbre, al final de la celebración el Papa saludó uno por uno a los asistentes. Él se arrodilló y pidió al Santo Padre que rezara por su antiguo compañero del seminario, explicándole brevemente su situación. Al día siguiente, el Papa le hizo llegar a ese sacerdote una invitación para cenar, pidiéndole que trajera con él al mendigo. El sacerdote lo buscó y le transmitió el deseo del Papa. Lo convenció para que fuese, le proporcionó ropa y le facilitó asearse. Ya en el Vaticano, después de cenar, el Papa pidió al sacerdote que los dejase a solas. Entonces, Juan Pablo II pidió al mendigo confesarse con él. El hombre, impresionado, dijo que ya no era sacerdote, pero el Papa respondió enseguida: una vez sacerdote, sacerdote siempre, recordándole el carácter indeleble que dejó en su alma la ordenación. El hombre insistió: me han retirado la licencia para confesar. Y el Papa zanjó la cuestión diciendo: yo soy el obispo de Roma, me puedo encargar de eso. Después de escuchar la confesión del Papa, fue el mendigo quien pidió al Santo Padre que escuchase su propia confesión, y rompió a llorar. Al final, Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia estaba mendigando. Lo designó asistente del párroco precisamente allí y también le dio el encargo de atender a los mendigos. El mendigo sacerdote lloraba emocionado tras ese encuentro. El Papa le había dicho: ¿ves la grandeza del sacerdocio? No la desfigures.